bastante movida, diría yo. Ahorita como presidente y CEO del Grupo Prudencia, que ahorita aprovecharemos para que Emilio nos diga un poquito más de las empresas y el grupo que maneja. Él, pues bueno, es miembro de diferentes consejos, estuvo también en el Side Room, ahorita en las negociaciones del TEMEC recientemente, invitado por la Secretaría de Economía y estuvo dentro de las negociaciones del TEMEC y nos podremos ahondar un poquito más en el aspecto de implementación y un poco en el debate también de las ideas. Es actualmente también miembro del grupo del US Mexico Dialogue, de la US Chamber of Commerce. Bueno, fue presidente recientemente de Index a nivel nacional, que como saben es la asociación de maquiladoras que, bueno, recién acabó hace un año y medio digamos, la presidencia del Index a nivel nacional. Y también he estado como presidente de la Asociación de Exportadores y Manufactureros de aquí del estado de Nuevo León, también hace unos años atrás. La idea al final del día es que podamos compartir un poquito, digamos, el TEMEC aterrizado, los grandes, digamos, retos que va a enfrentar México, que va a enfrentar el país en cuanto a las empresas exportadoras. Va a ser digamos, un nuevo juego de ajedrez, por llamarlo de alguna forma. Y de esta manera, bueno, pues aprovecho para cederle la palabra a nuestro buen amigo Cadena para que nos comparta un poquito, trae una presentación y ahorita se pueda dar una interlocución. La idea es que él presente, al final va a haber preguntas y respuestas y pueden irlas mandando aquí por el chat. En algunas ahí las voy leyendo y las voy acomodando conforme sea la temática. Bienvenido, Cadena, y muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. No, gracias a ustedes por invitarme, a ti, obviamente a Fernando Turner, desde hace muchos años, cuando a mí me tocaba estar allí de presidente de Index, trabajamos mucho con este organismo que me parece que tiene además causas que son importantísimas para el país, que yo creo que deberían de ser parte de la agenda principal, porque el no resolver algunos de estos temas, me acuerdo que hablábamos mucho del tema de monopolios, ¿no, Fernando? Y creo que particularmente son cosas que le pegan a la competitividad del país y ahí están los retos de fondo, ¿no? Que yo creo que vale la pena discutirlos un poquito el día de hoy. Y luego, bueno, obviamente contigo, Samuel, y ahora en esta cachucha y con Finza, con Sergio Argüelles, David Jaime, que lo vi por ahí también en el tema de atracción de inversión, pues compartirles un poquito lo que estamos viendo nosotros ahorita. Este es un foro donde hay muchos expertos en esta materia. Obviamente yo me animo a hacerlo dándoles mi punto de vista, pero creo que dialogar un poquito al respecto vale mucho la pena. Entonces, si quieres, me dice aquí que no me dejas compartir mi pantalla. Entonces, a ver, te lo voy a regresar el control otra vez, un segundo. Adelante, ya puedes. Ok, entonces voy a poner esta presentación, la voy a tratar de hacer ahí lo más ejecutivo posible con algunos datos que se presten a la conversación. Me voy a tratar de ir rápido, Samuel, para dejar espacio para que podamos platicar, ¿no? Y yo hablaré el día de hoy de la manufactura de exportación, que es de lo que conozco, es lo que vivimos todos los días. Tenemos 35 años de estar en este tema, yo en lo personal 25 años. Y bueno, hablar obviamente del tema de la interdependencia de la región. Que aquí si ven en el 94 se empieza a ver cómo es la correlación entre el ciclo económico de Estados Unidos y el ciclo económico de México, donde hacia el final la correlación es de 0.75, o sea, prácticamente ligados, y creo que tiene mucho que ver precisamente con el tema de la manufactura de exportación. Pasamos nosotros de ser una economía que hacía otras cosas al día de hoy tener a la manufactura de exportación como el pilar de la economía. Creo que esta es buena noticia, tiene algunos retos hacia adelante y algunas preocupaciones que también podemos hablar el día de hoy. Y obviamente los datos justifican por mucho que esto haya venido sucediendo, ¿no? Todo el tema de la interacción comercial entre México y Estados Unidos, el crecimiento ha sido espectacular. Creo que otra vez los datos están ahí. ¿Cómo hemos contado la historia? Creo que es donde hemos cometido muchos errores. No solamente en México,
sino también en Estados Unidos. Toda esta polémica que hay alrededor o que hubo hace 4 años, que ya tenemos discutiendo este tema, tiene mucho que ver porque no pudimos contar las historias detrás de los datos. Y los datos para la mayoría de la gente no sirven de mucho porque es difícil entenderlos si no lo relacionamos a historias y casos de éxito específicos de la gente común y corriente que han podido verse beneficiados por este aumento del comercio. Y obviamente este es un dato del año pasado, de enero a julio, nada más fue el momento cuando pasamos nosotros a ser realmente el primer socio comercial de Estados Unidos, por muchas razones, y ahorita hablamos un poquito de eso, ¿no? Pero bueno, la manufactura de exportación es el pilar de la economía el día de hoy. Otra vez, esto tiene que ver también con algunos lugares que son el pilar de la economía. La manufactura de exportación en México geográficamente es como una T, ¿no? Así medio chueca, es la frontera y luego el NAFTA Corridor hasta llegar a Puebla y that's it, ahí está. Y si vemos la parte del norte, los estados del norte del país, pues estamos hablando que la gran mayoría todavía de este impacto económico viene por estas ubicaciones, ¿no? 3 millones de empleos directos formales. Esto quiere decir que es el 17% permanente del Seguro Social, ¿eh? Yo creo que este es un tema, el estar viendo este sector, el estar asegurando que esté operando bien, ¿eh? Yo creo que quitaría, bueno, lo vamos a discutir, el tema de el compliance, pero asegurarse de seguirlo fomentando es un tema de seguridad nacional. Es el 17% del empleo formal del Seguro Social. Y si vemos este ratio que se usa de que cada empleo industrial anda generando más o menos 3 empleos indirectos, estamos hablando que puede llegar a tener hasta el 64-60% es el 64% del empleo permanente en la industria de la transformación, en el Seguro Social. Y si tú lo ves que genera otros 7.5 millones de empleos indirectos, estás hablando que son cerca de 10 millones de empleos de los 17 millones de empleos que tiene el Seguro Social. Entonces es la gran mayoría del empleo que está ahí y creo que sí se ha venido avanzando en tratar de asegurar que todos los empleos, no solamente del sector, sino los que se relacionen con el sector, sean empleos formales. Y yo creo que esto es un tema de compliance, que viene también desde Estados Unidos para acá, y creo que se pudiera seguir abonando en eso. Tiene un superávit todos los años, 50,000 millones de dólares al año. Si ustedes se acuerdan, cuando empezó la discusión donde Trump decía que era el peor acuerdo de la historia de Estados Unidos y decía que tenía un déficit de 60,000 millones de dólares con México. Bueno, pues los 60,000 millones de dólares de déficit que tiene Estados Unidos con México tiene que ver con la industria manufacturera de exportación. Creo que ese dato es totalmente incompleto y poco preciso, porque hay muchas cosas en ese tema del déficit con Estados Unidos que no se están tomando en cuenta. Y particularmente creo, y lo vamos a hablar, todo el tema digital no se toma en cuenta. Entonces, el déficit que tiene México por comprar Netflix, por usar iTunes, por usar Spotify, por hacer las vacaciones a través de Expedia, nadie lo toma en cuenta. Y entonces, sin duda, creo que México tiene un déficit con Estados Unidos, pero particularmente la parte de manufactura es donde mejor parados salimos. Presencia en 25 estados del país. Y es un portavoz muy importante de lo que está pasando en México en el extranjero. Yo creo que la mejor opción para promocionar México pasa en las juntas de consejo en Estados Unidos. Nos acaba de pasar hace unas semanas, donde traemos un proyecto nuevo a México, por ejemplo, porque sale de una junta de consejo donde uno de los consejeros tiene una planta, particularmente en Monterrey, el CEO que le ha ido espectacularmente en Monterrey, entonces le dice en el consejo, tienes que estar en México y se vienen para acá. Esto no lo tenemos que perder de vista. Las mejores historias de éxito, hay que asegurar que tengas éxito, pero se cuentan en el boardroom por la gente que tiene más credibilidad. Aquí viene el tema de cómo veníamos el año pasado y al principio de este año. La verdad, muy bien en el crecimiento de las exportaciones. Ligado a la economía de Estados Unidos, evidentemente a partir de marzo se desploma todo el mundo. No era de sorprenderse que se desplomara también la manufactura de exportación, pero también lo que estamos viendo, creo que ayer en el norte ya salía una nota donde estamos aumentando 75% ya la exportación.
industrial en el país. Entonces yo estoy seguro que si hay un sector que va a tener esta recuperación en B, y ahorita vemos un poquito de datos, va a ser la manufactura de exportación y trataré de explicar por qué. Aquí viene la variación que veníamos en la parte industrial y bueno, otra vez, no es sorpresa para nadie, ¿no? Últimos datos que traigo por aquí. Fernando por ahí debe saber esto hasta mucho mejor que yo, pero por estar en la industria automotriz, pero tuvimos en mayo, por ejemplo, se produjeron 22,000 automóviles, que es 93% menos de lo que tuvimos el año pasado, ¿sí? En mayo se mandaron al extranjero 15,000 unidades, 95% por abajo de lo que pasó en el 2019. Y otra vez, es lo mismo que estamos hablando. ¿Cómo va a venir esta reapertura? Es lo que no sabemos. Creo que uno de los temas centrales para México es qué va a pasar con la industria automotriz en la recuperación. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Esto es un poquito de dónde veníamos y cómo estamos el día de hoy y a dónde vamos, y yo digo a dónde podemos ir, porque dependerá también de nosotros si es que tomamos o no tomamos estas oportunidades. Y la primera oportunidad que yo veo es, sin duda, la recuperación de la economía de Estados Unidos. ¿Y por qué lo pienso? Creo que aquí, otra vez, va a ser el sector manufacturero de exportación el primero que empiece a ver los beneficios de la reapertura de Estados Unidos. Y básicamente lo que veo yo es que el financiamiento, y esto creo que el gobierno mexicano lo tuviera que entender, yo he insistido que el sector manufacturero de exportación es el sector más rentable para el gobierno mexicano, porque no necesita hacerle nada más que darle competitividad para trabajar. Suena fácil, pero no se está haciendo como se debería de hacer, pero no lo tiene que financiar nada, hombre, porque lo que ocurre es que cuando la economía de Estados Unidos sube, entonces este sector automáticamente empieza a acelerar como lo que ya estamos viendo el día de hoy. Estados Unidos le está metiendo el 10% del PIB en inversión para reactivar su economía. Es una cantidad estratosférica de dinero para hacerlo. Nada más le ha metido $1,000 millones por ejemplo, de apoyo a las pymes, ¿no? De cheques de apoyo de unemployment, etcétera. Entonces, es un tema político, la reactivación de Estados Unidos, pase lo que pase en los próximos meses, ya sea que gane Trump o gane Biden, para los dos la reactivación de la economía es la prioridad número uno. Es lo que gana las elecciones en Estados Unidos. Así que yo creo, tengo confianza y lo estamos viendo, que la economía de Estados Unidos va a ir para arriba y entonces pegadito viene el sector manufacturero de exportación para reactivarse, como ha pasado muchas otras veces. Esa es la primera gran oportunidad que, otra vez, no depende de que el gobierno mexicano esté financiando o no la reactivación de la economía mexicana. Desafortunadamente, creo que eso tampoco se está haciendo bien y por lo tanto, este sector tiene la gran ventaja de depender de que lo está haciendo Estados Unidos. Aquí lo estamos viendo. Si Estados Unidos crece en esta predicción, hay muchas, pero todas se parecen. Si Estados Unidos crece en el 2021 al 5%, el crecimiento es brutal. Obviamente, porque venimos de un momento muy bajo de decrecer el 6.5%, por lo tanto, obviamente, pues no es raro esperar que sea un número de crecimiento muy alto, pero creo que para nosotros es una buena noticia porque esto implica abrir las plantas otra vez lo antes posible, ¿sí? Perdón. La siguiente cosa es este famoso tema de la regionalización de la manufactura, el nearshoring y el reshoring, etc. La verdad es que este es un tema que ya veníamos viendo, porque la regionalización de la manufactura se ha venido haciendo porque tiene sentido desde el punto de vista de mercado. Lo que hemos visto en la parte industrial es que no tiene tanto que ver, desde luego que impacta, y ahorita lo hablamos, si Estados Unidos se pelea con China o no, que desde luego tiene una parte de impacto. Pero lo más importante y que ya veníamos viendo de las empresas industriales particularmente es el dedicar tus activos productivos de América para el mercado de América y el dedicar tus activos productivos de Asia para el mercado de Asia. ¿Por qué? Pues porque Asia está muy lejos del mercado de Estados Unidos. Y cada vez más lo que estamos viendo es que el consumidor
quiere las cosas hechas a la medida y que se las des lo más rápido posible. Esa combinación de cosas, el tiempo logístico y la distancia sí tiene un tremendo impacto. Y ahí México tiene una gran oportunidad de capitalizar el seguir siendo plataforma industrial para Estados Unidos. Yo lo que digo es que al único lugar que no le ganamos en la logística para llegar al mercado de Estados Unidos es al mismo Estados Unidos. Yo creo que nuestro competidor central, particularmente para esto que muchos de nosotros queremos, que es ir avanzando en la parte industrial, pero de cada vez mayor valor agregado, nuestro competidor se convierte en Estados Unidos y es un competidor muy fuerte, porque tienen dinero, porque tienen tierra, porque tienen energía barata. El tema del talento es uno de los temas más preocupantes para ellos, aunque tienen mucha gente. La distribución demográfica de Estados Unidos es bastante saludable, es decir, tienen mucha gente joven, no tanta como México, pero en proporción, pero tienen mucha gente joven. El problema central que tienen ellos es que sus jóvenes no quieren trabajar en la industria. Y creo que ahí es donde México puede capitalizar eso, porque nosotros, para el joven mexicano, la manufactura y la manufactura de exportación sigue siendo, y creo que ha ido inclusive mejorando, como esto que le llamamos el employment of choice, la decisión de dónde quieres trabajar, de dónde te sientes más seguro, de dónde ves más posibilidades de movilidad social, y la manufactura de exportación ha sido el mejor lugar que han encontrado estos jóvenes mexicanos. Ese es uno de los retos que Estados Unidos no creo que tenga solución. Reindustrializar Estados Unidos desde el punto de vista del empleo no va a ser fácil. De hecho, yo creo que no es posible. Sin embargo, a través de tecnología sí es posible. Y ellos tienen algunas condiciones que también ahorita las vemos que los ponen mejor que nosotros. El siguiente tema, perdón, es que es una oportunidad. Yo le pongo entre comillas la guerra comercial con China y Estados Unidos. Yo le pongo ahí be careful what we wish for, porque a final de cuentas, hablar de yo le pongo ahí, como dicen en inglés, the elephant in the room, el dragón en el cuarto es China. Para la mayoría de nosotros, China no necesariamente es el enemigo. En muchísimos de los casos es un proveedor indispensable de nuestra cadena de suministro, particularmente en lo que tiene que ver con componentes electrónicos, por ejemplo, y cada carro cada vez trae menos acero, menos aluminio y trae más componentes electrónicos, nada más por hablar de un sector. Los chinos nos llevan una ventaja espectacular. Asia en general nos lleva una ventaja espectacular. Y pensar que nos vamos a traer las cosas de China así nada más, me parece que es un tema bastante irreal para algunos de los planteamientos que se han hecho. Uno, por la existencia de capacidad instalada. Por ejemplo, el 80% de la capacidad instalada del mundo o más de pantallas planas está en Asia. Y traerte una planta de $1,000 millones de pantallas planas, lo trataron de hacer con Foxconn allá en Wisconsin y ese proyecto sigue parado, que lo gritó mucho Donald Trump. No va a pasar. ¿Por qué? Porque el costo de hacerla en esa capacidad instalada, con esas economías de escala, es muy difícil justificarlo otra vez trayendo capacidad adicional. Entonces, no va a ser fácil. Desde luego, en algunos casos, China es un competidor feroz de muchos de nosotros y en un país que no siempre cumple con las reglas. Y me parece que eso es el tema central que hay que cambiarle a China. Hay que entender y hacer como colectivo global que China juegue más bajo las reglas. Sin embargo, lo que yo pienso, y es el penúltimo punto, ¿por qué creo que particularmente a la iniciativa privada no le conviene mucho este pleito? Es porque el mercado chino es uno de los mercados más atractivos del mundo. Es el único mercado con crecimiento este año de pandemia. Va a tener algo de crecimiento, por ahí dicen que el 3%, que es una cosa espectacular también. Y por lo tanto, si hay un retaliation de China con respecto a esta guerra comercial, a lo mejor políticamente suena bien, pero al mercado, a las empresas, perder el acceso al mercado chino es muy, muy peligroso. Por lo tanto, yo lo que pienso es que la diversificación de China es más fácil con los chinos. Creo que para México, el buscar cómo asociarnos con los chinos, y ahorita le entramos a este tema del contenido mexicano, que sea ahí, Fernando, tú y yo lo hemos discutido muchas veces, es uno de los grandes retos y una de las grandes cosas que los chinos han hecho muy bien o hicieron muy bien. Algo deberíamos de aprender de ellos.
Después creo, obviamente, el tipo de cambio para la exportación va ayudando. Y luego la plataforma industrial diversificada que tenemos el día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? México tiene mucha industria de muchos tipos. Aunque la industria automotriz ha sido la que ha ganado particularmente la discusión los últimos años, tenemos muchísimas industrias. Aquí pongo esto como ejemplo, que nos encontramos por ahí en el research que vamos haciendo, de los ganadores y perdedores en el corto plazo, por ejemplo, ¿no? En los temas industriales, que desde luego el tema médico, alguno de tema de alimenticio, son los grandes ganadores de este momento, y en la parte baja de los perdedores, desde luego está el tema del turismo, ¿no? La aviación, ahí vemos a la industria automotriz también sufriendo, y creo que ahí en la aviación yo juntaría desde nuestro punto de vista en México, en la parte industrial, el tema de la industria aeroespacial. Me preocupa bastante cuál va a ser en el tiempo. Yo no tengo duda que se va a recuperar, pero cuál va a ser la velocidad de la recuperación, por ejemplo, de la industria aeroespacial en lo que tiene que ver con la construcción de nuevos aviones, porque va a haber muchos aviones disponibles en el mercado por toda esta quiebra de las líneas aéreas. Después ahí en el punto medio está el gas y el petróleo, pero, por ejemplo, yo le pusiera mucha atención a todo este tema de tecnologías de información y comunicación y el tema de e-commerce. Entonces, afortunadamente México tiene bastante de estas cosas. En algunos lugares estamos bastante flacos y creo que ese es, ahorita lo vamos a ver, uno de los retos principales que yo veo para México como economía. Les pongo otro dato por aquí que me parece que es interesante para todos nosotros, independientemente del sector en el que estemos, para todos los empresarios que estamos aquí, ver qué es lo que se está moviendo. Seguramente por ahí les llegó este extracto del Financial Times que decía las 100 empresas que más han prosperado en la pandemia, ¿sí? Ahí están las proporciones. 21 de estas 100, el 21%, fueron empresas de tecnología. Obviamente después el tema de farma, con 15%, pero fíjense, inclusive más grande que el farma, el tema de tecnología, y luego el tema de e-commerce. Entonces, el tema de software y cloud software. Todos estos sectores, yo diría que están hasta arriba, los primeros, el top 5 de estos sectores, nosotros no somos un jugador importante. No solo eso, ahí les pongo una gráfica abajo, una tablita, que dice de las primeras 5 empresas que más han crecido en su valor de mercado, 4 son americanas y una es china. De las top 10, 9 son americanas y una es china. Y de las top 100, 45 son americanas y 24 son chinas, ¿sí? Entonces, no está fácil pensar que podemos otra vez, por eso yo digo, el eliminar a China de esto suena bastante complicado cuando estás viendo la tarea que ellos están haciendo. En el top 100 solamente hay una persona, una empresa de Latinoamérica, que es Mercado Libre, una empresa argentina que está en el tema de e-commerce, creo que está en el número 39 de las empresas que más han ganado. Pero Latinoamérica en general, ni México, ni Brasil, ni ningún otro lugar de Latinoamérica pintamos en este tema de lo que está pasando hacia adelante y cómo se está enfrentando los ganadores de la pandemia. Y luego, desde luego que creo que es una oportunidad del TEMEC, ¿ok? Y le pongo sí, pero como decía Samuel ahí, me tocó a mí estar cerca, digamos, de este tema de la negociación del tratado. Una negociación muy difícil porque lo político era más importante que lo comercial en realidad. Y si a mí me preguntan, a mí me gusta más el NAFTA que el TEMEC. Lo que pasa es que son dos animales que no podemos comparar porque están hechos en dos contextos políticos y sociales bien distintos. El NAFTA era un tratado de libre comercio y el TEMEC para mí es un tratado de comercio administrado, ¿sí? Es que tiene algunas cosas buenas para algunos, algunas cosas malas para otros. Utilizaría el tema de las reglas de origen, donde nos piden un aumento sustancial del contenido regional de los componentes para un auto, y nos piden, por ejemplo, que más del 70% del acero de un carro sea un acero
procedente de Norteamérica. A los que venden acero les gusta mucho la idea, pero a los que compramos acero no nos gusta tanto la idea porque el acero norteamericano es el acero más caro del mundo. Entonces, creo que tiene sus implicaciones el tema del Tratado de Libre Comercio. A mí me parece, el nuevo TEMEC, a mí me parece que lo que sí es una buena noticia es ayuda algo, vamos a ver en los próximos meses, para quitar por lo menos la retórica de la mesa de la relación comercial de México y Estados Unidos. Porque ese ruido sí era un ruido que a los inversionistas con los que nosotros estábamos tratando los tenía muy preocupados. Y digo que esto sí servirá siempre y cuando, por ejemplo, la Casa Blanca, el USTR, el US Trade Representative o el Departamento de Comercio dejen de amenazarnos mañana con ponerle una tarifa de 25% adicional a los carros que vengan de México porque puede ser un tema de seguridad nacional. Entonces, siempre y cuando sí se juegue con las reglas del TEMEC, me parece que sí abona desde luego muchísimo las oportunidades. Vamos a ver si el ambiente político aguanta para que dejen, digamos, para que podamos construir sobre el ambiente comercial en el que sin duda tenemos integración, sin duda. Y como lo veíamos en los datos del principio, es una integración que es prácticamente inseparable y no tiene esta solución que dice Donald Trump de me voy a traer las fábricas para acá. Eso no va a suceder, no es viable económicamente ni desde el punto de vista de talento, como ya lo habíamos dicho. Entonces, creo que sí es una oportunidad, pero hay que estarla monitoreando muy de cerquita. Ahorita vemos un poco desde el punto de vista de las empresas cuáles son los retos importantes que tenemos en el TEMEC. Y aquí, para ir, digamos, cerrando la conversación y poder tener espacio para platicar, les comparto lo que yo veo que para mí son los 5 retos más importantes para poder capitalizar estas oportunidades. Y el primer reto, no tengo la menor duda, que es el tema de la reapertura de COVID-19. ¿Cómo le vamos a hacer para asegurar los protocolos de prevención? Es decir, que podamos reabrir la economía sin tener el serio problema de la curva que vemos, particularmente en Nuevo León. Pues los datos no son alentadores en cuanto al número de contagios que tenemos. Estamos hablando de 800 todos los días que van aumentando. Entonces, creo que ese es uno de los retos. El tema de asegurarse que las personas se sientan seguras y dispuestas a trabajar. Creo que aquí también, la verdad, ha sido la industria y particularmente esta industria, yo le llamo de clase mundial, mexicanas y americanas y alemanas y coreanas que existen en la región, donde por conveniencia, para poder tener las plantas operando, sí hemos implementado protocolos de clase mundial para que la gente se sienta segura y pueda trabajar. Y tan así es el caso que ahora sí sabemos, porque lo hemos venido midiendo, que el nivel de contagio que existe, que no es cero desde luego, pero que existe en la industria, es muchísimo más bajo que el nivel de contagio que estamos viendo en el resto de los sectores. La curva de infección en la industria sí va para abajo. La curva de infección en la comunidad en general no va para arriba. ¿Por qué creo yo? Porque la industria ha venido estando acostumbrada, y creo que particularmente en una ciudad como Monterrey y su zona metropolitana, a la cultura de la prevención y la cultura de la seguridad. Hace muchísimos años que nosotros pasamos el reto de tener que hablar con nuestra gente para usar lentes de seguridad o para usar zapatos de seguridad o para usar casco en las zonas donde fuera necesario, para utilizar los pasillos de las fábricas para movernos y asegurar que minimizamos los accidentes. Entonces, creo que la industria sí ha sido, digamos, la punta de lanza, poniendo el ejemplo de cómo sí se puede reabrir la economía sin necesariamente tener más niveles de contagio. Yo creo que el tema central al que le estamos dedicando tiempo es asegurarnos que la gente se vaya del trabajo, que se vaya a su casa. La reactivación de la economía tiene que ser la prioridad. No aguanta más esto estar cerrado. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque para estar cerrado hay que estar dispuesto a financiarlo. Los únicos países que los pueden hacer son los países que tienen la capacidad de financiar un encierro. Y esto quiere decir financiar no solamente a la gente y darle a algo de gente dinero, sino también apoyar a las empresas para que puedan financiar, no tener actividad económica.
Por lo tanto, creo que esto no es una posibilidad. Así que la única alternativa que tenemos nosotros es enfatizar con el tema de medidas de prevención. Creo que hay mucho que se pudiera compartir de la industria a otros sectores. Cualquiera que estuviera interesado, si se pone en contacto con nosotros, le compartimos los protocolos que estamos utilizando en las fábricas. Creo que han demostrado que son muy eficientes para el tema de la prevención o detección temprana de contagios. Y segundo es trabajar en este tema de la cultura de la seguridad. Como uno de los grandes retos. El tema del monitoreo de redes sociales, lo pongo aquí porque muchos de los problemas que se han generado tiene que ver con información que ocurre en las redes sociales, ya sea de gente que se siente insegura en su lugar de trabajo y por lo tanto lo postea y luego eso va generando otros problemas, o como también nos ha pasado, gente que con alguna intención que no la juzgaré en este momento, filtra temas o inventa noticias con respecto de lo que está pasando en un lugar y en otro para cerrar, para hacer problemas y cerrar o no la economía, ¿sí? Entonces, bien importante el tema de las redes sociales. Y bueno, la comunicación con el gobierno del estado y municipios me parece que es clave porque creo que el gobierno federal el día de hoy ha soltado un poco el problema y decir, pues, que se arreglen los estados. El área gris en el que hemos tenido que operar, la incertidumbre jurídica en la que hemos tenido que operar en la era COVID-19 es increíble. Es increíble la falta de claridad en lo que hay que hacer, la falta de claridad y de comunicación que tenemos es increíble. Que eso sería para mí el segundo reto, es cómo le hacemos para tener realmente una alineación regional, después nacional, estatal, inclusive al nivel de los municipios, ¿no? Sin esto, a mí me parece increíble que no haya habido una rueda de prensa del secretario de Salud de México, Estados Unidos y Canadá, ahora con la firma del Tratado de Libre Comercio, que por cierto, no contempla, el TEMEC no contempla cómo se maneja el comercio en caso de una pandemia. No lo juzgo porque nadie había pensado en esto antes, pero sí deberíamos de estar trabajando el día de hoy en cómo le vamos a hacer. Si, por ejemplo, el 35% de las autopartes que Estados Unidos consume vienen de México, es increíble que no tengamos claridad, dependiendo qué vaya pasando con la pandemia, cómo vamos a tratar la frontera. Que lo vayamos llevando de día a día, de semana con semana, que no tengamos protocolos establecidos de coordinación. Es increíble que no hayamos aprendido del problemón en el que nos metimos por este tema de la imprecisión en las empresas esenciales de México y Estados Unidos. Y no estoy diciendo que México debería de aceptar lo que Estados Unidos dijera como empresas esenciales de ninguna manera, porque su situación y la nuestra es distinta. Pero es increíble que no tengamos en la firma del tratado, del mejor tratado de la era moderna, según Donald Trump, es increíble que no tengamos una coordinación entre las secretarías de economía de los tres países para definir cómo le hacemos para mantener nuestras cadenas de valor regionales funcionando durante un periodo de pandemia, que todos dicen que va a seguir, que sigue el año que entra. Bueno, seguimos sin tener una claridad de qué va a pasar ahí. La seguimos jugando de oído día a día y me parece que esto es uno de los temas más graves que creo que también se ha dejado de hablar. Y no es un tema nada más ni de Norteamérica ni de México. Me sorprende, por ejemplo, en la Unión Europea que no tengan un plan integral colectivo de cómo resolver el problema, porque si algo nos ha enseñado el virus es que las fronteras le importan muy poco, se mueve de un lado al otro. El virus es global, como yo creo que el mundo es global, y pretender que no lo va a hacer, me parece que es tratar de tapar el sol con un dedo y no estamos resolviendo el problema de raíz. Creo que aquí hay una cosa que no hay que ser ingenuos. Filosóficamente, Estados Unidos, la Casa Blanca, perdón, para no generalizar porque no es Estados Unidos, es la Casa Blanca y particularmente el asesor principal de Donald Trump, que es Robert Lighthizer, que maneja esta oficina del US Trade Representative, no quiere que las inversiones se vengan a México. Para ellos esto es parte del problema central que Estados Unidos tiene en el tema de pérdida de empleos. Así que me ha tocado vivirlo en una mesa de 5
donde Lighthizer dice, donde una empresa americana le dice, oye, apóyanos para el tema de certidumbre jurídica en México. Y Lighthizer contesta, si te quieres ir a un país de tercer mundo, vive los problemas de un país de tercer mundo. Si quieres tener certeza jurídica, regrésate a Estados Unidos. Así que no seamos ingenuos de que por haber firmado el USMCA las cosas cambiaron, y inclusive si ya no está Donald Trump, pensar que venga una administración demócrata, que yo creo que sería en este caso, no por lo demócrata o no, casi cualquier cosa sería mejor a que siguiera Donald Trump en la relación bilateral, porque es imposible tratar con él. Pero los demócratas tienen agendas muy específicas, que ahorita hablamos de ello, que creo que sí son un reto para el país y tenemos que cuidar. El tercer reto importante es el tema de lo que le llamamos business continuity, y creo que es cómo le haces como negocio. Aquí lo estoy planteando en un tema de procesos, mucho tiene que ver con el tema industrial, pero aplica para cualquier negocio. Creo que antes del COVID, todos los días decíamos, mi negocio va a estar abierto mañana. No veíamos este riesgo de que los negocios tuvieran que cerrar. Claro, estaba el riesgo de tener que vender y tener que crecer y lo que tú quieras, pero suponíamos que mañana nos levantábamos, íbamos a la oficina y la oficina iba a estar abierta. Entonces, ahora la continuidad de negocio me parece que es uno de los retos más importantes que tienes que tener planeado, no solamente tuya, sino qué pasa con tus proveedores, ¿sí? ¿Qué pasa si a tu proveedor principal no tiene los protocolos de COVID y de repente tiene un outbreak de COVID-19 en su operación y por lo tanto le cierran su planta? Pues también te cierran, quiere decir que la tuya va a cerrar. Nos pasó en una de las plantas que se enfermaron el mismo día de COVID un X número de operadores de trenes de Ferromex y por lo tanto ese día no pudo operar el tren. Bueno, pues ese día no pudimos exportar de nuestra planta. Entonces, ¿qué pasa si de repente se te enferma cierta gente, que es gente clave en la organización, y entonces tienen que estar en cuarentena, pero además enfermos, es decir, no haciendo trabajo virtual, y entonces no puedes operar el negocio? Me parece que todo esto son cosas que hoy en día las empresas sí tenemos que poner frente a nosotros y decir, no podemos hacerlo igual. Y por último, el tema de sustentabilidad, y me centraré en el tema social. La sustentabilidad vista desde el punto de vista integral del respeto al medio ambiente, el apoyo a la sociedad en la que vives y el desarrollo económico. Las empresas tenemos que darnos cuenta que el ingrediente social es parte de lo que tenemos que gestionar en los negocios. El rol de la empresa el día de hoy de solamente dar empleo se va a quedar muy cortito, se queda muy cortito el día de hoy, y creo que hablar específicamente del tema social es súper importante. Y aquí creo que el tema de planeación por escenarios, es muy importante. Y en el tema del TEMEC, yo diría, para mí, el tema más importante es el tema del capítulo laboral, que tiene que ver en el tema central con la independencia de los trabajadores, la libertad, el secreto y su independencia para tomar decisiones sobre su representación colectiva. Es decir, que las empresas saquemos las manos de la decisión de la representación colectiva, más o menos parecido a sindicato, no necesariamente es lo mismo, pero sí tiene que ver, de los trabajadores, y que realmente sigamos al pie de la letra lo que marca la reforma laboral, que a mí, por cierto, me gusta mucho. Si tú cumples con la reforma laboral mexicana, no tienes nada que preocuparte del capítulo laboral de USMCA, del TEMEC. Este es uno de los temas más importantes, particularmente en algunas regiones del país. A mí me parece que no se lo han tomado en serio en el hecho de decir, no puedo seguir haciendo las cosas igual, no puedo seguir escogiendo el sindicato por mis trabajadores. Y el hecho de que lo sigamos haciendo sí nos va a generar problemas de continuidad de negocio si no lo tomamos en serio. Después vienen para otras industrias el tema de reglas de origen, el capítulo de renegociación cada 6 años del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, es importantísimo porque la renegociación del TEMEC empieza hoy con, por ejemplo, vamos a renegociar cómo nos vamos a conducir en el tema de que tengamos una pandemia. Si no lo hacemos ahorita, nos va a pasar lo mismo que con NAFTA, que se van a empezar a crear las historias negativas, que generalmente se coordinan y se organizan mejor que las historias positivas, porque los que estamos en la parte positiva de esta ola de cambio, pues nos ponemos a chambear y nos ponemos a hacer dinero y se nos olvida de repente lo demás. No podemos cometer ese mismo error, que creo que fue el error más importante que cometimos con el TEMEC.
Y por último, el reto más importante que yo creo que tenemos es la competitividad de México. A mí me gusta mucho el IMD, este organismo europeo independiente, porque me parece que lo mide con mucho más precisión. Aquí lo que ustedes pueden ver es México contra nuestros dos socios comerciales y contra el resto de países contra los que competimos por inversión extranjera, por ejemplo. Todo donde ustedes ven en oscuro quiere decir que ese país está mejor que nosotros en esta condición específica de competitividad, que ellos lo separan en estos 4 grandes pilares: economía, eficiencia del gobierno, eficiencia de los negocios, la infraestructura, y luego hacen 2 rankings nuevos, el Digital Ranking y el Talent Ranking. Nosotros somos el país en Talent Ranking 60 de 63 países que mide el IMD. Nosotros somos el país número 49 de 63 de talento en el tema de talento digital. Nosotros somos el país número 55 en el tema de infraestructura básica. Nosotros somos el país número 57 en el tema de infraestructura tecnológica. Somos el país número 46 en tema de infraestructura científica. El reto más importante para mí, para México, es cómo le vamos a hacer para enfrentar el futuro con estos datos de competitividad. Y no veo yo un plan que hable de largo plazo, cómo construimos un camino hacia la competitividad, donde China sí lo ha venido haciendo y probablemente mucho más veloz que el resto, ¿no? Donde China es el país número 10 en infraestructura científica y número 10 en infraestructura tecnológica, y como lo veíamos hace rato, tiene más del 20% de las empresas que más han crecido por ejemplo, en la pandemia. Esto para mí es el reto más importante. Y luego el quinto reto que hemos visto es este tema de cómo se suman las empresas mexicanas a la cadena de valor de la industria de exportación. Es uno de los grandes problemas. Aquí, otra vez, Fernando, tú y yo lo hemos discutido muchas veces en los comos. Hay muy pocos jugadores que quieran participar en la industria. Culturalmente, creo que no gusta tanto el tema de entrarle a los fierros, a producir, a ser parte de la cadena de valor. Y tampoco hay esquemas financieros competitivos para promover esta inversión, como le han hecho otros que han venido haciendo adquisiciones, fondos de inversión que compran, digamos, plataforma industrial de muchas cosas. Eso no ha venido pasando en México. Yo sinceramente le tengo pocas esperanzas. Por eso, de repente, cuando hablamos del tema de contenido nacional, soy poco optimista. Yo creo que el contenido nacional se va a dar a través de la inversión, por ejemplo, de empresas chinas, que sí lo estamos viendo, que dicen, vete a América a seguir proveyendo el mercado de Estados Unidos. Pero no es el capital mexicano el que está tomando esas decisiones generalmente, y así lo veo. No quiere decir que me guste o no, pero sigo viendo que va a ser el capital extranjero tomando esas decisiones. Los chinos muy agresivos en comprar más activos productivos, y creo que van a seguir siendo un jugador importantísimo en la cadena de valor de la industria en general en el mundo. Y por último diría, la transformación digital y los negocios relacionados con ella nos van a tomar por sorpresa. No tenemos el ecosistema para hacerlo, y nos van a rebasar por el lado ciego eso, y nos vamos a quedar fuera de esa jugada. Vamos a ver algunas empresas que podamos sobresalir en este momento. No tengo la menor duda. Yo sigo pensando que el empresario mexicano, particularmente el honesto, mediano, grande, pequeño, desde luego, pero que no estamos relacionados a un monopolio, que no estamos relacionados a un contrato de gobierno. Somos los héroes del país porque operamos en un ecosistema, que aquí lo dice, de bajísima competitividad, y tenemos que competir contra el resto del mundo. Así que con eso cerraría. Samuel, otra vez, creo que diciéndoles nada más breve, nosotros en Prudencia lo que nos dedicamos es precisamente ayudarles a las empresas a decidir sobre su estrategia de manufactura global, y dependiendo de lo que decidamos, de lo que veamos que hace sentido, entonces ayudarles a hacer ese movimiento de sus activos de producción a otras partes. Empezamos 100% trayendo activos de producción a México. El día de hoy ya no solamente lo hacemos así, le ayudamos a empresas también a moverse a Estados Unidos. Estamos ayudando a algunas empresas a ir a Asia por este tema de mercado, pero Estados Unidos se está convirtiendo en una parte atractiva para nosotros, particularmente para traer empresas asiáticas
que quieren venir a Norteamérica, pero que no encuentran la competitividad del México que requiere el negocio. La tecnología y la transformación, la automatización, trae impactos importantes en el tema de los costos, y Estados Unidos sí se vuelve un país competitivo para poder establecer estas operaciones. Entonces, desde ese punto de vista es que les comparto cómo veo las cosas el día de hoy. Bueno, pues yo creo que bastante amplia la presentación. Y hay varias aquí preguntas, Cadena, que quisiera compartirte y tiene mucho que ver porque muchos de los que somos socios aquí de la ANEI, pues al final del camino tenemos mucho interés en decir, bueno, ¿cómo te incorporas en muchas de las ocasiones a las cadenas de abastecimiento? O sea, el nicho es muy pequeño, hablamos de prácticamente 1/3 de los estados del país, o sea, 10 prácticamente son los estados exportadores, y de ese nicho, pues todavía, como dice aquí Eugenio en una de las preguntas que hace, pues es un porcentaje muy pequeño realmente las empresas exportadoras. ¿Cómo en un nuevo momento pudiéramos ahí, digamos, integrar a las pequeñas y medianas empresas en esas cadenas de abastecimiento? Sobre todo que muchas de ellas se van a topar lo que se están topando ahorita las grandes, con el compliance ante las nuevas regulaciones que tiene ahora el TEMEC. Y eso tiene que ver con el último slide que ponía, ¿no? Bueno, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Cómo lo podemos, digamos, abordar? ¿Qué opinas de eso y cómo se pudiera hacer? Mira, otra vez, digo, no se puede hablar más que desde tu propia experiencia y tu punto de vista, y yo me confieso, yo soy culpable de ser libre comercista a morir. Para mí deberíamos de tener libre comercio con todo el mundo, ojalá que eso no lo podemos hacer porque no tenemos un plan de competitividad de país que nos permita competir en ello. Por eso es que no lo podemos hacer. Pero el proteccionismo para mí lo único que va haciendo es concentración de poder, monopolios, etcétera. Y está comprobado, por cierto, el número 1 del mundo es Singapur en el plan, en este estudio de competitividad del IMD, ¿no? Que es libre comercio por todos lados a donde quieras. Yo creo que habría que hacer dos cosas. La primera tiene que ver con política pública. Yo creo que no se puede hacer a fuerza. Ese momento en la vida ya se nos pasó. China fue más astuto que nosotros para poner reglas de cómo a la hora de traer inversión extranjera se tenía que quedar una parte con China. Esa parte, para mí, that ship has sailed, como dicen los gringos, eso ya se fue. Entonces, tendríamos que hacer una política pública que incentivara que tú tuvieras más cadena de valor local. No se puede, por tratado de libre comercio, no podemos tener las dos cosas. Tiene sus riesgos poder hacer esto y tiene sus temas jurídicos. Y desde luego tiene un tema jurídico que decir, no puedes forzar a que ese contenido sea mexicano. Eso no se puede hacer. Entonces, muchos países lo hacen. Está ahí Estados Unidos con su Buy American, que no se puede hacer, nomás que nadie le protesta, pero seguro a nosotros sí nos lo protestarían. Entonces, hay que ver cómo sí ponemos una política pública que incentive. Muy fácil para mí sería, si tienes 30% de contenido nacional en tu producción, pues te doy estos beneficios. Si tienes 50, te doy estos otros beneficios. Si tienes 80, te doy estos otros beneficios. Entonces, conviertes esto en un tema aspiracional de negocio. Porque el reto de cambiar un proveedor para una empresa es muy complicado. Cuando yo siempre pongo el ejemplo, nos gusta el tema de cambiar un proveedor siempre y cuando no sea cuando somos el consumidor, porque si tú te vas a subir a un avión, no te interesa que el gobierno mexicano le diga a Rolls-Royce, pero la turbina tiene que tener tanto porcentaje de proveedores mexicanos. Lo que te interesa es que la turbina no falle para que el avión no se caiga. Entonces, lo que necesitamos hacer es incentivar para el desarrollo de proveedores. Y del otro lado, lo que necesitamos un mejor empresariado mexicano, porque el tema del compliance es el primer paso donde nos atoramos. No podemos avanzar más. ¿Por qué? Porque le pedimos a la gente cómo estás dado de alta. Porque le pedimos a la gente, dame tu opinión positiva del SAT. No la tienen. Porque le pedimos, oye, ¿tienes outsourcing o no tienes outsourcing? Y ahí empezamos a patinar, pusimos en riesgo 2 operaciones que nosotros nos tocó participar en ello, más o menos 30,000 empleos en México, porque un proveedor mexicano se le ocurrió, cuando pedimos ese que se requiere para la certificación IBEF, falsificarnos su opinión positiva del SAT. Y entonces, como no lo monitoreamos, era una transacción de $1,000 mensuales, una pyme integrada. Esa pyme en la Secretaría de Economía generó que cancelaran
el programa IMEX y la certificación IBM. No se puede avanzar si no hacemos las dos cosas. Pareciera ser, por ejemplo, uno de los compañeros aquí pregunta, Thomas Hogg, se tendría que hacer un aspecto de, por un lado, capacitar al empresariado o a las pymes nacionales, capacitarlas en todos los sentidos, desde aspectos de compliance hasta aspectos de poder participar. Y por otro lado también, bueno, el aspecto de la apertura en el desarrollo de mayor número de mercados, ¿no? Por parte de los consumidores. Sí. Creo otra vez que para mí es un tema de incentivos. Incentivos no quiere decir lana en efectivo, etcétera. En México no hay ningún incentivo que veamos las empresas formales. Debería ser, si tú quieres ir a Nafinsa a pedir un crédito, debería decir, aquí está mi justificación de mi formalidad en todos los aspectos, y entonces te deberían de poner el primero de la fila y te deberían de prestar, pero que te presten al 9, no que te presten al 24, porque pues entonces, ¿cómo le hacemos? Por eso me parece que por ahí está el tema de México. No hay un programa de incentivo a las empresas formales en el país, a las empresas honestas en el país. Si tuviéramos dinero, si hubiera estos esquemas, pudiéramos comprar, como los chinos están haciendo, por ejemplo, que tenemos un cliente en Monterrey otra vez, que es una empresa china que compró las operaciones de turbocargadores de Bosch, ¿no? Y de repente eran así y amanecieron al día siguiente así. Pues porque hay un cierto apoyo para poder hacerlo. En México eso no está. Y creo que el México solamente, y sé que Anel tiene esta causa dentro de su DNA, para México y para el gobierno mexicano de siempre, para este también, nada más hay dos tipos como de actores económicos. Los monopolios, Telmex, Cemex, etcétera, y lo digo porque lo son, Televisa, TV Azteca, etcétera, aunque se ofendan, pero eso es lo que son. Y luego está el informal. A esos dos son los que apoyan. Todo el espectro que estamos en medio, y todos los que estamos aquí, no contamos, no somos parte de eso. Inclusive un Catcom, perdón, digo porque veo a Fernando ahí, que es una empresa gigantesca industrial global. Pero no cuentas. Cuando hablan de los empresarios siempre son esto. Ese es para mí el tema del ecosistema de apoyo al desarrollo económico en México, que está totalmente olvidado, y ningún organismo empresarial tiene un plan, que yo haya visto que presenten cuál es el plan de competitividad del país y decir, vamos haciendo un plan para este año, para los próximos 3 años, movernos del 53 del índice del IMD, vamos a movernos al 25. Imagínense lo que fuéramos si fuéramos el 25, si somos la economía número 14 del mundo, lo que sea, que nos moviéramos al 25 de competitividad. No necesitamos al gobierno, hombre. Creo que Nuevo León es el mejor ejemplo de eso. No los necesitamos para nada, nomás déjenos trabajar, hombre. Pero no estamos ahí. Oye, ahorita hace un momento comentabas un punto muy importante. Yo creo que yo todavía no le encuentro la cuadratura, o al menos cómo le van a hacer en el aspecto laboral o en el aspecto sindical, porque o sea, no existe la democracia sindical, digamos, dicho sea así con todas las palabras, con toda la palabra extensa. Sobre todo que aquí no se va a poder cumplir con esa parte, digamos, en el aspecto laboral aquí en México. Y es más, en el modus operandi no veo cómo pudieran funcionar más de 2 sindicatos dentro de una empresa. Serían garras y pararían inclusive la competitividad de la misma empresa. ¿Cómo se va a poder hacer un compliance de esa naturaleza, cumpliendo con los nuevos lineamientos laborales o capítulo laboral del TEMEC, si en la práctica ni siquiera la conocemos aquí en México? Es más, pongo un signo de interrogación en cuanto a la funcionalidad de la misma. Mira, yo quizá opino un poquito distinto que tú ahí, Samuel, pero yo creo que este tema de la independencia sindical, de entrada siempre ha estado en la ley, Lo que pasa es que la práctica que hacíamos era distinta. Sí. Tiene muchos retos. Ahorita hablamos del reto de compliance. Para mí me parece que las empresas, que la mayoría en el caso nuestro todas, aunque desde luego que en muchas sí crecimos diciendo vamos a seleccionar el sindicato primero y luego luego empezamos a contratar gente. Eso ya no lo estamos haciendo y creo que en algunos lugares eso se convierte en una ventaja competitiva. Creo que Nuevo León, que tiene cultura donde los trabajadores no se dejan, a lo mejor habrá otros temas de esto, pero el que tiene broncas y que no atiende a la gente bien, tiene problemas sindicales, tiene problemas colectivos. Entonces, me parece que lo primero es la parte interna, cómo te relacionas con la gente que trabaja contigo, cómo te conviertes en un gran lugar para trabajar. Yo recomendaría a las empresas, ese es el primer antídoto contra todo este problema en el que nos vamos a meter. Tienes que estar cerca de la gente,
tienes que trabajar con ellos, tienes que entenderlo. Ahorita, por ejemplo, en la era COVID tenemos retos distintos. Échense un tirito a aventarse un turno de 8 horas en una planta en Monterrey sin aire acondicionado con una mascarilla. Ahí les encargo cómo está, a ver quién lo aguantaba. Entonces, esa parte de la empatía, lo decía yo en el tema de sustentabilidad, Samuel. El hecho de dar un empleo no es suficientemente bueno el día de hoy, y si los empresarios no lo entendemos, nos va a llegar esto y nos van a barrer con nosotros. Entonces, la primera cosa es, en la parte interna, es la relación con el trabajador. No es un tema suave de recursos humanos por ser buena onda, está clarísimo. Trabajadores contentos y motivados son más productivos y ganan más dinero todos. Desde luego que ahorita viene el reto además jurídico, donde además los americanos están metiendo la mano. A los americanos no les gusta que nosotros tengamos un ambiente laboral sin problemas. ¿Por qué? Porque esa es una de las excusas, o esa es una de las razones que las empresas dicen, pues no me voy a México. ¿Por qué? Porque no quiero, nadie quiere, ninguna empresa quiere tener problemas laborales. Y efectivamente, en la transición de la reforma laboral, que es como el doble clic del capítulo laboral del TEME, hay cosas, por ejemplo, las nuevas instancias, los nuevos organismos, las nuevas cortes que se tienen que incorporar, que es un periodo de 4 años, y mientras tanto, aunque sí hay en la letra claridad de qué es lo que tiene que pasar, me parece que en la implementación nos pueden agarrar con los dedos en la puerta, y sí podemos tener muchos problemas. Yo creo que uno de los grandes retos de las empresas es convertirse en expertos en los temas laborales. Lo que necesiten de ayuda les ayudamos, y trabajar en que la gente esté contenta trabajando contigo. Hay muchísimos ejemplos de eso, y creo que así sí lo vamos a poder sobrellevar. Y Nuevo León tiene la ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque no estamos enseñándole a la gente a tener cultura de representación laboral colectiva. Por eso dicen, es que es negativo que el Monterrey es donde más puede haber, en la zona metropolitana, demandas individuales. Pues sí, porque es donde la gente conoce sus derechos desde hace muchísimo tiempo. Claro. Mira, y esto también nos lleva ahorita, mencionabas un tema importante, y esto me lleva a abordar una de las preguntas que hacen varios de nuestros socios, el tema de China. Si bien es cierto, en los próximos años, pues al paso que va China y con el crecimiento que está teniendo, va a tener un liderazgo, digamos, que quizás vaya a superar inclusive a los Estados Unidos. Hoy por hoy todavía no, en algunos años muy probablemente sí va a ser. El hecho de un dado momento de abrirnos un tratado de libre comercio, ¿no crees que sería muy, digamos, aventurado y perdiéramos capacidad? Digo, hay un déficit 10-1 con China, importamos $9 y les exportó solamente 1. China ha sido muy cerrado en su economía. Inclusive, bueno, quizás ahí Fernando nos puede decir mejor, pero muchas de las empresas o de las pocas empresas que tienen presencia en China no fueron a China tanto porque quisieran en un momento una apertura total de mercado, sino porque era la única opción de poder abastecer el mercado chino por parte de las autoridades chinas. No tanto como decir voy a aprovechar para exportar también a Vietnam, Tailandia, Japón, etcétera, sino es es un mecanismo que el gobierno chino en su economía cerrada ha estado usando para atraer mayor número de empresas, y por eso son lo que son. Abrirlo no sería un catastrófico para las empresas mexicanas, sobre todo que, como sabes, digamos, pueden llegar a ser takeovers y mucha inversión y todo, que yo soy amante de la inversión extranjera, al igual que tú, pero ¿no crees que en un dado momento, digamos, ahora sí como todos los excesos son malos en ese sentido? Concretamente hablando de China per se, Emilio. Yo no firmaría ahorita un tratado de libre comercio con China, la verdad. Eso no creo que sea lo más importante para nosotros. No lo haría por el tema del takeover. Déjame decirte por qué. Porque yo creo que el takeover lo van a hacer sí o sí. O sea, eso yo los veo que son tremendos. Hay que aceptarle ciertas cosas. ¿Por qué? Porque le han apostado el tema tecnológico. Entonces, creo que muchas cosas de las que ellos hacen, ni siquiera es que sea opción. Otra vez vuelvo a las pantallas planas. Está bien, a lo mejor por principio quieres comprar la pantalla plana que se hace en Estados Unidos. En México no las hacemos, pero ok, estás dispuesto a pagar 15 veces más por la pantalla plana, por la bandera. Está bien, la mayoría de la gente no está dispuesto a hacerlo, porque además la calidad, que esa es la otra cosa, el otro mito de China. China tiene todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Tiene la mejor pantalla plana y a lo mejor la peor también, pero es un proveedor particularmente de la industria y ahora de tecnología y de servicios que es increíble. Échenle un ojo al tema de gaming, por ejemplo, en China. Lo que andan jugando nuestros hijos o lo que andan
el tema tecnológico, los electrónicos, los componentes que compras tú, Fernando, y muchos otros, no estamos preparados para eso, pero yo no me metería, para mí no es la prioridad, porque además creo que la regionalización industrial va a seguir siendo muy importante. Me parece que el único lugar donde tenemos una oportunidad seria, actual, de corto y mediano plazo, para crecer nuestro mercado con China, y ahí sí yo le metería para meterle presión a los americanos, es en el tema del campo, el tema de la agroindustria, porque los chinos se van a comer todo lo que les mandes. Si tú le preguntas a Guillermo Romo, ex de Tequila Herradura, que ahora se dedica a los berries, está encantado de venderle berries a los chinos en lugar de a los americanos. Si les masáramos el aguacate, se lo comían todo. Entonces, sí hay un sector que tiene una gran oportunidad con China. En lo industrial, siempre habrá empresas exitosas que puedan vender, pero como país, yo no nos veo aumentando mucho esa balanza comercial con China, Samuel. No lo veo. Uno de nuestros, aquí nuestros socios pregunta, Javier Sendejas, ahí de Disex, el tema de cómo va a pegar ahorita en cuanto al tema de la liquidez a las empresas que tienen el IMEX, precisamente en el tema de la recuperación, porque el gobierno federal ahora en el afán de poderse hacerse más recursos a raíz de la baja que van a tener en la captación o en la tributación, digamos, pues esto no solamente va a inhibir el tema del tema de los incentivos que en todo momento pudieran darse a las empresas extranjeras cuando tienen operaciones aquí, sino no obligaría esto probablemente a volver a hacer un decreto o a reformar el decreto IMEX con este tipo de situaciones que está implementando el gobierno federal, sobre todo en cuanto al tema de las devoluciones del IVA. Sí, a ver, esto tiene que ver, supongo, Javier, que tiene que ver con los cambios que hicieron el viernes pasado en la certificación IVA y EPS, ¿no? Así es. Donde si tú eras una empresa, por ejemplo, certificada AAA, una IMEX con la certificación IVA y EPS AAA, tenías un beneficio de recuperación del IVA acreditable que tenías, porque aunque las empresas exportadoras no cobramos IVA, ese es el problema central, no tienes facturación con IVA, entonces no puedes consolidar esa parte en la forma interna. Nuestra importación de materia prima no tiene IVA todavía, porque está sustenta en esta certificación precisamente, pero pagamos la renta, pagamos servicios profesionales, los celulares, a la gente aduanal, etcétera, y ese gasto tiene IVA. Eso lo estamos pidiendo en recuperación mes a mes y teníamos la posibilidad, si eras AAA, que AAA es que le estés demostrando todo, tu gente da de alta en el Seguro Social, opinión positiva, sistemas, etcétera, y además de tu cadena de proveeduría. Es decir, es el sector más confiable del país. Te regresaban el IVA en 10 días en lugar de los 42 días que se supone que te lo tienen que entregar. Ese beneficio es el que quitaron. Ahora se supone que te lo entregarán en los 42 días, lo cual estamos viendo otra vez que es problema porque el gobierno se está financiando más ahora con el tema del IVA. Entonces, pues eso te rayita el tigre de quitar competitividad, de quitar los pocos beneficios que hay para poder operar eficientemente. Y a mí no es lo que más me preocupa, Javier. A mí me preocupa es lo que es siguiente que se les puede ocurrir, quitar las importaciones temporales. Seríamos el único país de la OMC que no tiene importaciones temporales. Creemos que es por este famoso tema de maquiladora, que es una pésima palabra que hay que quitar de nuestro vocabulario, pero creemos que es no pagar impuestos. No, en ningún lado del mundo la gente trae insumos inbound, los transformas y si los exportas, no hay bronca. Si los vas a dejar en el país, entonces tratas con esto. No es una cosa ni siquiera tan única que tenemos en el país. Más bien dejaríamos de ser el que lo tuviera. Ese fue un impacto espectacular en el tema de atracción de inversión y en la operación de empresas en México. Sí, es muy preocupante, Javier. Pero la otra cosa que es evidente es que esto salió el viernes sin avisarle a nadie y deja claro que no hay representación gremial tampoco. Sí estoy criticando y no a los organismos empresariales que hay de todos colores y sabores y etcétera, pero lo que sí está claro es que el gobierno no toma en cuenta. El Tratado de Libre Comercio tiene una nota específica que dice que la autoridad tiene que tomar en cuenta a la iniciativa privada para estas decisiones. Llevamos 2 cambios desde que firmamos el USMCA, uno es y el otro tiene que ver con comercio digital, donde en lugar de ser por lo menos igual o más barato, como dice USMCA, es más caro para ti, Samuel, y para ti, Javier, y para mí, David, importar algo en este rango de minimis que le llaman ellos de Estados Unidos hoy con USMCA que antes sin USMCA. Todo sin avisar, por abajo de la mesa. Eso es lo que más me preocupa a mí, porque mañana ponen otra regla.
sacan otra regla así, sin preguntar. Bueno, Entonces, ya lo estoy hablando ahorita, como sabes, en el tema energético, que no lo abordamos mucho, pero ya, digamos, a veces comentábamos al principio, a veces me gustaría que Rocío Nale o Manuel Bartlett dieran un vistazo al TEMEC para que vieran los tipos de compromisos. Ya, de hecho, ya han inhibido varias de la inversión extranjera directa en ese sector en específico. Otra vez, se la sacaron de la manga, como tú decías, ¿no? Mira, ahorita que vimos la gráfica de competitividad, por eso yo decía, en infraestructura básica somos el 53. Ahí está metida la electricidad. Lo que pasa es que cuando no crecen los datos, se convierte muy difícil tener plan. Lo mismo le pasa a Donald Trump, ¿eh? O sea, este tema del fake news y los datos. Ahora las empresas que todas estamos en la onda de data analytics y data driven decision, etcétera, a los gobiernos les vale más, ¿eh? Y entonces, el reto más importante, por ejemplo, para un Querétaro el día de hoy, inclusive en algunas zonas de Monterrey, David, para tener un nuevo parque industrial, es ¿cómo le hago para conectarme a la luz? Sí. Necesito conectar. Y necesito hacer una subestación de 20 megas, hombre. No estamos hablando de, no tengo de dónde, no me dan el trámite, está cerrado, no. Es increíble lo que estamos viendo. Otra rayita, lo que dice Javier. No somos tan atractivos, ¿eh? Y a través de la tecnología, las empresas sí nos está tocando ver, por eso nosotros lo estamos haciendo, es decir, ¿sabes qué? En lugar de irme a México, me voy a ir a Estados Unidos. Buena alternativa. Uno de nuestros socios menciona, ya lo habíamos mencionado el tema de la inserción de los proveedores en las cadenas de suministro, pero es una pregunta muy puntual, bastante interesante. Dice, ¿cuál es tu opinión sobre cómo desarrollar e integrar a los proveedores nacionales a la cadena de valor del sector exportador, si aún con los esfuerzos de muchos de ellos para lograr las certificaciones y calificaciones necesarias, parecería que no hay apoyos o acompañamiento de las instancias de gobierno que precisamente es para desarrollarlos o integrarlos? Por ejemplo, eliminaciones ahorita lo que mencionábamos en las reglas del sistema de administración tributaria, los apoyos que reciben de las instancias que antes existían, INADEM, por ejemplo, etcétera, para poder tener certificaciones. Me imagino temas, por ejemplo, no sé, IQS en ciertos sectores, ISO 9000, certificaciones de calidad en general, que digamos es una preparación o es un preámbulo para muchos de esos exportadores. ¿Cuál sería, digamos, un aspecto, como ustedes en un momento los tratan con algunos de sus clientes, que en muchas de esas peticiones de esos clientes es ayúdame a desarrollar proveedores para integrarlos en la cadena de valor, y cuando esos no están listos, ¿no? Sí. Voy a ser así medio cruel y sarcástico en esto, pero es lo que vemos todos los días. A las empresas nos da una flojera terrible cambiar de proveedor, ¿eh? Para cambiar de proveedor tiene que convenir. Y eso quiere decir que encontramos a alguien que nos da un mejor producto y o nos lo da más barato. Eso, yo siempre digo, todas las fábricas quisiéramos tener el proveedor enseguida, ¿eh? Pero a veces eso no está tan fácil. Muchas veces porque tampoco hay tantos proveedores para lo que queremos tener enseguida. Y el proveedor dice que me quieres enseguida, pues dame un contrato de largo plazo. Oye, pero no te lo puedo dar. Entonces, hay muchos retos en ese aspecto, pero yo creo que hay que partir de la base que nadie quiere cambiar de proveedor, particularmente si te está funcionando. Quitemos de la mesa los temas de corrupción en las compras y todo, que es terrible, ¿eh? En el país. No solamente en los temas de directos, es más difícil, pero en los temas de indirectos, un altísimo porcentaje de las empresas no cambian de proveedores porque alguien aquí en el país está mochado con el que le da el servicio. Con los agentes aduanales, con los transportistas, con el de residuos, no estoy diciendo que sea Javier para nada, ¿eh? Son de las mejores organismos aduanales que hay aquí, pero así está el tema. Hacemos auditorías y ves que hay una empresa que no tiene empleados, que resulta que la planta le compra todo. Entonces, vamos a quitar esa parte, pero es parte de la cultura de cumplimiento y de corrupción en el país, de las empresas, ¿eh? Ahí sí no le echemos la culpa al gobierno, de las empresas que hace que esto se haga más difícil. Entonces, creo que lo que sí no se pueden brincar el paso las pequeñas empresas es que tienen que ser empresas formales, en cumplimiento total y absoluto. Ese paso lo tienen que dar. Y el ingrediente más importante para mí que hace falta es el tema de financiamiento, pero de financiamiento de verdad para esto, ¿eh? Porque cuando tú compras una máquina para empezar a que te haga caso Honeywell, para que le empieces a cotizar, de aquí a que esa máquina se convierte en una orden de compra, van a pasar un año, ¿eh? Cuando bien te fue. Entonces, si el sistema financiero mexicano
particularmente la banca de desarrollo, vas y lo que te prestan es más caro que si vas con cualquier banco, y las condiciones es: te doy el dinero ahorita para que me empieces a pagar mañana, estamos fregados, no hay forma. Porque esa máquina no se convierte en orden de compra en el corto plazo, así es la industria. La única forma de hacer eso es darle también capital a las pymes para que puedan comprar empresas. En la parte industrial, me parece que el crecimiento orgánico así, un contrato más, una máquina más, cada vez es más difícil verlo. Eso pasa ahora en el tema de tecnología. Compro a Bosch, que es el que lo hacía, y mañana amaneces de un tamaño, con capital, con activos, con contratos que ya tienen cierto flujo para poder aguantar estas cosas. Bueno, sin duda el tema de los financiamientos siempre ha sido un problema que ha existido y ahora con mayor ímpetu. No tenemos los mismos, digamos, las mismas tasas de interés que se tienen en Estados Unidos, como lo tiene un Export-Import Bank, por ejemplo. Y yo creo que desafortunadamente en el aspecto de las pymes es el reto que van a tener. Mencionan también aquí, se me hizo muy interesante el tema de la militarización de las aduanas recientemente, como sabes que lo emitieron. Por un lado dicen, bueno, es para eliminar la corrupción, por otro lado puede ser por un tema de comercio exterior. ¿No estaremos dando ahí un mal mensaje en el tema de controlar? Digo, yo nunca he creído que los militares sean exactamente para estar controlando el comercio exterior, pero el mensaje hacia el exterior no es nada bueno en ese sentido. Digo, estás de entrada ya diciendo que hay corrupción de facto, que por supuesto que la debe de haber, pero no son los mecanismos correctos para combatirla. Mira, yo no estoy seguro que a los americanos eso les parezca mal, ¿eh? Si tú lo ves en la estructura, la aduana de Estados Unidos le reporta al Departamento de Homeland Security. O sea, que es una aduana militar, déjame llamarle así, aunque digo, entendiendo que no es el Army el que está ahí, pero ahora sí está cerquita de estar el Army, pero es Homeland Security. Y en México le reporta a la Secretaría de Hacienda a través del SAT. Una tiene una vocación recaudatoria, otra tiene una vocación de seguridad. Yo creo que esto no es casualidad, que aparezcan los militares tomando las aduanas. No creo que no se haya discutido en Washington hace un par de semanas. Yo creo que es un tema que puede ser. A mí lo que me preocupa, así de corto plazo, es los protocolos. Te doy un ejemplo que ayer veíamos. Un embarque de aguacates que tiene todos los temas fitosanitarios, certificado, etcétera, cruza la aduana, cruza el proceso de aduanal mexicano sin bronca, sin revisión, para adelante. Y llega a que lo revisen los militares. Y los militares lo que hacen es, no sé por qué, por sospecha, lo que tú quieras, le suben un perro a oler el embarque de aguacates. Bueno, lo que hicieron es, no encontraron nada y se echó a perder un camión de $80,000 de aguacates. ¿Por qué? Pues porque el militar, a mí no me preguntes eso, yo no estoy aquí para conservar los aguacates, estoy a asegurarme para que que dentro de los aguacates no vienen pistolas o drogas o personas o lo que tú quieras. Ese es el conflicto que tenemos contra el comercio. Y vuelvo a decir, para mí el tema central es que no tenemos en México un reconocimiento a las empresas formales. Está bien, alguno, pues métele los perros, no pasa nada. Pero ¿por qué no inviertes mejor en rayos X y hacemos en tecnologías no intrusivas para la revisión de los embarques de exportación y no arruinas la riqueza mexicana? Le diste en la torre a un campesino con ese embarque. A alguien le tocó pagar el plato roto de que le subieron los perros, se oye medio curioso, a los aguacates, pero así fue literalmente lo que vimos la semana pasada. Pues muchas gracias, mi estimado Cadena. Quisiera hacerle la palabra a don Fernando, si anda por ahí, para dar un mensaje final. Don Fernando, adelante, nomás que quítele ahí el mute. Sí, está muy difícil que me escuchen con el mute, ¿verdad? No está posible. Oye, pues muchas gracias, Emilio. La verdad es que muy buena plática, muy práctica, muy enfocada, muy bien basada en la experiencia que tienes tú y que es mucha y muy sustancial. Yo destacaría mucho dos cosas. Primero, tú dijiste, y eso sí lo creemos nosotros, que todo el tema son incentivos, ¿verdad? Y los incentivos no son el apoyo fiscal o el apoyo financiero, sino más bien todo un ecosistema que ayude a industrializar el país y a regenerar las cadenas de valor.
Las cadenas de valor no se deshicieron por falta de ganas o por falta de empresarios, o falta de obreros, o falta de tecnología. Se deshicieron por falta de rentabilidad. Al no tener, por ejemplo, cosas que tú mencionas ahí, como energía a precios competitivos, la existencia de monopolios que te hacen inviable pues, ciertos insumos, sistemas de transporte y logística que están también oligopolizados, ¿verdad? Falta de financiamiento, tipo de cambio sobrevaluado y altos niveles de impuestos. O sea, en general, los últimos 35 años ha sido una política sistemática de desindustrializar el país. Y la verdad es de que no vemos un cambio, sino probablemente vemos un agravamiento de eso con este convenio, con este gobierno. Sí. No tienen ni la menor idea, no da la impresión que tengan la menor idea de dónde empezar y han seguido una política de free for all, ¿verdad? Cada quien rásquese con sus propias uñas, yo voy a defender al gobierno y sus ingresos y el presupuesto que es mío, ¿verdad? Que es del pueblo, no es de los de impuestos pagados por los taxpayers y voy a defender a las empresas del Estado y ustedes háganle como puedan. Entonces, esa es la realidad. Entonces, al firmar un tratado de comercio administrado, como tú muy bien lo dices, no de libre comercio, sino comercio administrado, pues se requieren cambios en el sistema. Y esos cambios, pues no hay una inducción de parte de las políticas públicas. Si bien se requiere una libertad sindical que es útil y es buena, yo creo que la industria, por ejemplo, automotriz tiene muy buenas relaciones, aunque pues, también administradas. Tampoco es útil querer una libertad sindical y recibir en Los Pinos, o más bien el Palacio Nacional, a la chava esta, saquista, ¿verdad? O tener al senador Aces ahí estableciendo nuevos, ¿cómo se llama? Sindicatos, o a Napoleón Gómez Urrutia por ahí medrando sobre el tema sindical. O sea, es completamente contradictorio, es completamente irreal, ¿verdad? Contradictorio, no hay sentido del orden y de las proporciones, ¿verdad? Entonces se desea transformar al país, se desea cambiarlo, pero no se está viendo los costos tan gigantescos que eso va a generar si no se hace con orden. Lo mismo que el tema que la ley comenta o hace o propone, pues es eso, cambiar el ecosistema económico, ¿verdad? Eliminar monopolios, tener un gobierno barato y eficiente, tener un tipo de cambio competitivo, y eso muchas veces no se conoce. China y todo Asia, ¿verdad? Y Japón se industrializó a base de un tipo de cambio subvaluado, ¿verdad? Que te da competitividad. Aquí estamos al revés, aquí manipulamos la moneda al otro lado. Inclusive Trump pues tiene el tratado de TEMEC tiene una cláusula de que te impide manipular la moneda. Ojalá que lo logren, que lo hagan, pero para que la moneda mexicana agarre el nivel competitivo que debe de tener. Entonces, si en ese cambio, ¿verdad? Si en ese cambio que propone la ley que tú comentas del ecosistema, pues vamos a seguir nosotros dando tumbos, ¿verdad? Porque además, con una política errática del gobierno, pues va a ser muy difícil inclusive sostener el crecimiento del 2%. Entonces, es difícil esto, dices, el sector privado puede solo. Yo pienso que no, o sea, el sector privado se va a adaptar a los incentivos que trae el sistema económico, porque tú no puedes arriesgar el capital, tiempo, tus recursos, tu empresa, digamos, pues buscando una competitividad nacional, ¿verdad? Y el otro tema es que los organismos empresariales, ¿verdad? No están, y tú lo dijiste bien, planteando una agenda de cambio, ¿verdad? No están planteando ni siquiera las ideas esenciales de cambio, salvo, yo diría, la NEI. La NEI sí tiene una propuesta económica que sí permitiría al país tener una aceleración económica como la que tuvo Asia o ha tenido Asia. Entonces, está muy interesante lo que tú comentas, muy, muy, muy bueno, muy práctico.
el tema laboral delicado, probablemente sea el más delicado que hay ahí. Creo que hay que manejarlo con cuidado. Yo no creo que vayamos a tener un cambio muy profundo de las prácticas, porque pues, es muy difícil, esto se va a llevar décadas, pero sí tenemos que tener documentación y evidencia, ¿verdad?, de que estamos siguiendo, de que estamos en compliance con el tratado, ¿verdad? Y eso pues habrá que hacerlo ya a la brevedad, tener asambleas, tener elecciones, pues digamos a decir, administradas, pero tener evidencia de que todo eso se hace, porque los competidores se van a venir detrás de nosotros. O sea, si le vamos a hacer frente a un competidor, se van a venir detrás de nosotros por eso. No hay que olvidar también que nosotros podríamos ir tras ellos. Que claro, el gobierno mexicano no tiene ningún interés en hacerlo. Pero hay estados en la Unión Americana que están prohibidos los sindicatos, ¿verdad? Sí, En Indiana, Ohio. Y aquí son obligatorios. Y hay industrias que trabajan con trabajo de niños o casi esclavo, como la azucarera, ¿verdad? O la de Berries o muchas otras que tienen condiciones probablemente peores que las mexicanas. Pero en fin, a mí me gustó mucho tu plática. Yo te agradezco mucho que nos hayas apoyado, que hayas venido a la NEI. Creo que es una experiencia práctica muy interesante y pues yo creo que aprendimos mucho de tus palabras. Gracias. Gracias, Fernando. Yo me ha tocado platicar, discutir mucho contigo en temas donde también, que creo que esa es la riqueza de esto, de tener algunos puntos de vista distintos, pero bueno, tú eres un caso de éxito de este tema industrial global, que me parece que otra vez pues de ahí hay que aprender un montón de cosas. A mí lo que más me preocupa hacia adelante es que así como estamos en esta agenda de desindustrializarnos, porque la competitividad no está para seguirnos industrializando, como si la pudiéramos tener, es el tema de, no digo desdigitalizarnos, porque nunca nos digitalizamos, que pasemos de noche en la digitalización. Y estamos de noche, definitivamente, sí. Y es el factor de inequidad más grande que va a tener el mundo, la parte digital. Sí, ese tema que trataste es muy importante de las empresas que han progresado en los últimos años y con la pandemia. Prácticamente son digitales todas. Son de la nueva tecnología. No hay ahí ninguna siderúrgica, no hay ninguna cementera, no hay ninguna ahí, ni siquiera ya de industrias tradicionales, ninguna. Y nosotros estamos batallando con las tradicionales, ¿verdad? Estamos todavía... Así es. Más atrasados que al principio del siglo XX en Estados Unidos, llenos de oligopolios, llenos de monopolios y con un gobierno que no entiende pues, ni siquiera cómo funciona la economía. Pues gracias, ¿eh? Saludos a todos. Me da mucho gusto ver a muchos amigos ahí en la llamada. Les mando un saludo y cuídense mucho. Gracias.